Bueno, en el INTA Rafaela hemos hecho una serie de evaluaciones, trabajando con cultivos de servicio y puntualmente en el área que nos toca, en la protección vegetal de cultivos extensivos, evaluando los artrópodos, es decir, qué pasa con el grupo de depredadores o controladores biológicos en estos cultivos de servicio, para lo cual hemos sembrado cultivos de servicio polifíticos, es decir, unas mezclas de especies, y haciendo las comparaciones con cultivos de servicios monofíticos como avenas negras, por ejemplo, o centeno, para lo cual realizamos justamente evaluaciones con red de arrastre para determinar estos controladores biológicos y encontramos alta densidad de controladores biológicos cuando había mucha flora, es decir, el aumento de la biodiversidad, la complejidad del paisaje favorece, ¿no es cierto?, a los sistemas. Por lo tanto, lo que hicimos es justamente evaluar y se destacaron por mayor productividad y mayor complejo de controladores biológicos los cultivos de servicio polifítico. Por ejemplo, hemos sembrado vicias, rabanito forrajero, avenas, ¿no es cierto?, y han tenido mayor cantidad de controladores biológicos de distintos tipos, arácnidos, coleópteros, neurópteros, hemípteros. Todos estos grupos son controladores biológicos que nos van a servir para nuestros cultivos de maíz, nuestros cultivos de soja, ya que hemos hecho evaluaciones y aquellos que venían con un antecesor de un cultivo de servicio no necesitaron hacer aplicaciones de insecticidas justamente porque regularon a esas poblaciones de organismos plaga y las mantuvieron a raya, por así decirlo, en contraposición con antecesores como por ejemplo el cultivo de trigo. Por lo tanto, a medida que aumentamos la complejidad del paisaje, incluyendo cultivos de servicio, siempre y cuando el año lo permita, tanto un año neutro como un año niño, ¿no es cierto?, llovedor, es favorable para nuestro sistema, pero no pensándolo a nivel de lote, sino pensándolo a nivel de sistema de rotación, ¿no es cierto? Siempre hablando de un sistema de rotación, porque estos organismos que se crean ahí, después, bueno, va a venir la supresión del cultivo de servicio, vía mecánica, vía química, pero quedan en el ambiente, en los parches de vegetación y después nos favorecen en nuestro sistema de cultivo justamente para hacer un menor uso de insumos de síntesis química, insecticidas, ¿no es cierto?, de distintos tipos, ya que justamente regulan estos controladores biológicos a todo el sistema, ¿no es cierto?, y principalmente atacan, ¿no es cierto?, a los insectos perjudiciales. Por lo tanto, son favorables desde ese punto de vista. Además, los cultivos de servicios de un sinnúmero de beneficios ambientales desde el punto de vista del agua, desde el punto de vista del carbono, materia orgánica del suelo, ¿no es cierto?, la cobertura, competencia de malezas y una innumerable cantidad de beneficios. Pero en la parte que a nosotros nos compete, es altamente positivo, ya que los insectos benéficos toman el néctar y polen de la floración de estos cultivos y pasan a desarrollar sus ciclos completos, se multiplican y son favorables porque se derramen en nuestro ambiente y después son favorables, ¿no es cierto?, justamente por el control de plagas que desarrollan estos organismos. Es decir, en síntesis, nuestros sistemas productivos venían muy simplificados, ahora necesitamos darle complejidad, aumentar la biodiversidad justamente para la sostenibilidad del sistema productivo de nuestros agroecosistemas. Los controladores biológicos pueden ser coleópteros, es decir, las comúnmente denominadas vaquitas, o los hemípteros, como recién decíamos, son chinches benéficas, chinches predadoras que van a atacar orugas, van a atacar chinches perjudiciales, lo mismo que otro grupo de organismos como los arácnidos, es decir, todo el complejo de arañas son los que primero colonizan nuestros ambientes y ejercen un control biológico importantísimo, ya que son predadores generalistas y van a consumir tanto chinches como pequeñas oruguitas de distintas especies puntualmente, controlan organismos perjudiciales, organismos plagas, todo este grupo del complejo que lo llamamos organismos benéficos, ¿no es cierto?, o enemigos naturales, que también se decía en el pasado, pero pasan a cumplir un rol ecológico fundamental en nuestro sistema, tanto los coleópteros o las comúnmente denominadas vaquitas, como las arañas, ¿no es cierto?, o chinches predadoras, ¿no es cierto?, que es decir, organismos que se alimentan de los organismos perjudiciales. Los perjudiciales, si hablamos de soja, tenemos el complejo de orugas defoliadoras, orugas medidoras, orugas de las leguminosas, oruga militar. Si hablamos de en las etapas de floración de lo que es soja, tenemos trips, tenemos arañuelas que justamente este año causaron importantes perjuicios, y también en la etapa reproductiva, en inicio de formación de vainas, vamos a tener el complejo de chinches, es decir, la chinche de la alfalfa, la chinche verde, la chinche de los cuernitos y edesa o el alquiche, comúnmente denominado alquiche. Básicamente son esas las plagas que estamos encontrando todos los años en soja. Bien, en maíz tenemos la oruga cogollera, la oruga de la espiga y diatraea o el barrenador del tallo. Y ahora, lógicamente,
la chicharrita del maíz, Dalbulus maidis, que justamente recién terminamos de hablar al respecto, de la sintomatología que provocan los cultivos y el daño por el aparato bucal, digamos, que se alimenta justamente digamos, de la savia del maíz y nos inocula el espiroplasma, el fitoplasma o combinado, ¿no es cierto? Al igual que el virus rayado fino o el de mosaico estriado, ¿no es cierto? Bien, en lo que es el maíz es fundamental hacer un monitoreo en estados vegetativos tempranos. ¿Por qué? Porque el tratamiento de semillas nos va a cubrir hasta B2, B3, es decir, 2 o 3 nudos de la planta de maíz. Después, principalmente para esta enfermedad que hoy nos atañe, que es el achaparramiento, uno justamente debe hacer hincapié y hacer el monitoreo durante los estados vegetativos, principalmente a partir de B2, B3 hasta B8. ¿Por qué? Porque durante la etapa vegetativa es donde nos causa mayores daños. Dalbulus maidis en el caso de tener altas poblaciones. Ahí es donde nosotros tenemos que revisar las plantas y en el caso de tener poblaciones aproximadamente de una por planta, tomar una medida de control oportuna justamente para evitar perjuicios mayores porque después van a venir las sintomatologías, pero eso ocurre más adelante. No nos damos cuenta, por eso es fundamental el monitoreo en etapas vegetativas temprano, hacer hincapié incluso más de una vez por semana para detectar si tenemos incrementos poblacionales y podemos basarnos en la observación directamente en el cogollo de la planta o bien podemos utilizar una herramienta como las trampas amarillas que también son estrategias complementarias que nos permiten poder determinar si estamos en presencia para tomar cartas en el asunto y hacer una aplicación con distintos productos, como por ejemplo algún piretroide o bien isocicloserán o sulfoxaflor, que son ingredientes activos específicos que nos van a disminuir esa población de Dalbulus maidis para después no encontrarnos con los problemas del achaparramiento más adelante. Bueno, fundamental es hacer un monitoreo desde antes de la siembra, justamente en la parte de barbecho, para comenzar el cultivo sin malezas, utilizando herbicidas residuales, y luego en la implantación del cultivo hacer observaciones sistemáticas semanales para detectar la presencia de organismos perjudiciales y tomar cartas en el asunto comparando esos niveles poblacionales con los umbrales de daño económico. Por lo tanto, si uno hace los seguimientos periódicos, puede de alguna manera, es la estrategia fundamental para conocer ese nivel de poblacional y poder hacer, digamos, una aplicación oportuna si es que lo estamos necesitando. Fundamental el monitoreo sistemático por observación directa, utilizando una lupa de mano, o el paño vertical en el caso de soja, o la red de arrastre si vamos a las pasturas de alfalfa, los verdeos de invierno. Es decir, nos podemos apoyar en herramientas de monitoreo, pero fundamental ir al lote y hacer un seguimiento sistemático semanal para conocer justamente esos niveles de abundancia, que es la base para diagnosticar cualquier situación real a campo.